Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado hoy, estoy vibrando de pura alegría porque tenemos una noticia que ha estado revolucionando no solo el mundo del espectáculo turco, sino que también ha tocado las fibras más sensibles de todos nosotros, sus fieles seguidores. Y como ya habrán capturado con sus sagaces ojos por el título, hoy no solo vamos a hablar de una noticia, vamos a desentrañar un misterio. Sí, mis amigos, nos adentraremos de lleno en el corazón de amor revelado. Atay y Serini confiesan su historia en entrevista exclusiva. Así es. Lo han leído correctamente y sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han pasado incontables horas alimentando esa dulce esperanza, ese anhelo por saber la verdad detrás de los rumores, de las especulaciones que revoloteaban como mariposas en cada titular y en cada imagen captada por los paparazzi. Pues bien, la espera ha terminado. Nuestros dos actores favoritos, dos pilares del drama turco que han conquistado corazones a nivel mundial, Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya, han decidido abrir las compuertas de sus sentimientos. Han decidido abrir su corazón y compartir su verdad más íntima con el mundo entero. Imaginen esto por un momento. Estos dos talentos que nos han regalado actuaciones inolvidables en la pantalla, que han dado vida a parejas que nos han hecho suspirar, llorar y soñar. ¿Qué hay de su propia historia? ¿Es también un amor de película, digno de un guión de Hollywood? Pues al parecer, y hoy vamos a revivir cada microsegundo de esa entrevista que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el alma conmovida, la respuesta es un rotundo y apasionado sí. Así que si ustedes son tan devotos fans de Atay y Serini como yo, si todavía sienten la piel de gallina al recordar su química innegable en Medcezir, o si simplemente son almas románticas que aman deleitarse con una buena historia de amor real, una historia que inspira y que conmueve, entonces quédense conmigo. Porque esto, mis amigos, se pone increíblemente bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de revelaciones, un recordatorio rápido pero vital, uno que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Si por alguna razón mágica aún no le han dado ese glorioso botón de suscribirse, háganlo ahora mismo. Cada suscripción es un impulso, un voto de confianza que nos permite seguir trayéndoles las noticias más frescas, los análisis más profundos y los contenidos más emocionantes del vasto y fascinante mundo del entretenimiento. No se pierdan absolutamente nada de lo que está por venir. Y ahora sí, dejemos la introducción a un lado y vayamos directamente al meollo del asunto. Esta entrevista exclusiva, transmitida por la prestigiosa cadena, no es solo una entrevista, es un hito. Es la culminación de años de especulación, de admiración contenida, de una espera paciente por parte de sus seguidores. Atay y Serini, conocidos por ser figuras públicas que valoran enormemente su privacidad, que han sabido mantener una barrera protectora entre su vida personal y la vorágine mediática, han decidido dar un paso al frente, un paso valiente y sincero, para compartir los aspectos más íntimos de su relación. Y déjenme decirles, no ha decepcionado en lo más mínimo. Desde el instante en que aparecieron en pantalla, la atmósfera en el estudio se cargó de una energía palpable. No era solo la profesionalidad o la cortesía esperada entre dos grandes estrellas del calibre de Atay y Serini. Era algo mucho más profundo, una conexión que trasbordaba, una complicidad, una ternura genuina que solo pueden hacer de años de compartir experiencias, de apoyarse mutuamente en los altibajos de sus carreras, de entenderse sin necesidad de palabras y sí, de enamorarse perdidamente. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa, casi como si estuvieran compartiendo un álbum de recuerdos, reviviendo juntos los inicios de su historia. Ambos se remontaron a aquellos primeros encuentros, no en los sets de filmación, sino en esos instantes previos, en las primeras conversaciones que encendieron la chispa. Hablaron de los nervios iniciales, de esa incertidumbre que acompaña a todo nuevo comienzo. Serini, con esa sonrisa que irradia luz propia y que es capaz de derretir hasta el corazón más escéptico, confesó con una honestidad conmovedora que al principio no estaba completamente segura de si Atay sería simplemente un colega de profesión con el que compartiría créditos en un proyecto, o si esa conexión especial iría más allá. Pero como ella misma detalló, fue la forma en que él la hacía sentir, la manera atenta y profunda con la que la escuchaba, la forma en que parecía entender cada una de sus emociones y pensamientos, lo que paso a paso conquistó su corazón. Y a Atay, con esa mirada profunda y penetrante que a todos nos ha robado el aliento en innumerables ocasiones, no se quedó atrás. Él admitió sin reservas que desde el primer instituto, ante en que sus caminos se cruzaron, sintió una atracción especial e inmediata hacia Serini.
Una atracción que iba mucho más allá de su innegable belleza física. Fue su inteligencia aguda, su fuerza interior palpable, esa dulzura que emanaba de su ser, lo que realmente lo cautivó y lo hizo desear conocerla más a fondo. Hubo un momento en particular que resonó con una emotividad profunda en todos los que estábamos viendo la entrevista. Fue cuando ambos decidieron abordar la inmensa presión mediática a la que se han enfrentado a lo largo de sus carreras, especialmente durante su relación. Ambos reconocieron abiertamente que en los primeros tiempos fue un desafío monumental manejar tanta atención pública, tanto escrutinio sobre cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones. Los rumores eran constantes, las especulaciones, a menudo malintencionadas, se propagaban como un reguero de pólvora. Y confesaron con una vulnerabilidad desgarradora, en ocasiones, llegaron a sentirse completamente abrumados por todo ello. Pero y aquí reside el verdadero secreto de su fortaleza, la clave de su resiliencia y del éxito de su relación, es que aprendieron a apoyarse mutuamente. Se convirtieron, en palabras de ambos, en su refugio, en su equipo incondicional. Serena compartió con una gratitud evidente en su voz, como Atai siempre estuvo ahí para ella en los momentos más difíciles, ofreciéndole palabras de aliento que reavivaban su espíritu, un hombro sólido en el que podía apoyarse sin reservas. Y Atai por su parte expresó su profunda admiración por la inquebrantable resiliencia y la fortaleza que Serena demostraba ante las adversidades, cualidades que, según él, siempre lo han inspirado y motivado a ser mejor persona y profesional. La entrevista, sin embargo, no se limitó a los aspectos puramente románticos, por muy cautivadores que estos fueran. Fue mucho más allá, explorando cómo han crecido juntos, no solo como pareja, sino también como profesionales y como individuos. Ambos destacaron con vehemencia la importancia fundamental de tener una relación sólida y de apoyo mutuo, una base estable que les permitiera seguir persiguiendo sus sueños individuales y sus ambiciosas carreras en el mundo del entretenimiento. Serena habló con un orgullo desbordante de cómo Atai la anima constantemente a dar lo mejor de sí misma, a nunca conformarse con lo que ya ha logrado, y a seguir explorando y expandiendo su vasto potencial artístico. Y Atai, a su vez, no escatimó en elogios al admirar la dedicación inquebrantable y el talento excepcional de Serena, reconociendo abiertamente que ella es una fuente constante de inspiración para él en todos los aspectos de su vida. Uno de los puntos que personalmente más resonó conmigo y que creo que habla de la verdadera esencia de su relación, fue cuando compartieron detalles sobre esos pequeños gestos, esos detalles cotidianos que hacen su amor tan especial y único. No se trataba de grandes ostentaciones, ni de declaraciones públicas grandilocuentes, sino de esas cosas sencillas, de esas acciones diarias que en su aparente simplicidad, demuestran amor profundo, compromiso sincero y una conexión que se nutre día a día. Serena compartió anécdotas adorables de cómo Atai, con un simple gesto de cariño, le prepara el café por las mañanas, o como siempre recuerda y se asegura de que tenga a mano sus comidas favoritas, esos pequeños detalles que dicen te conozco, te cuido. Y Atai, con una sonrisa tierna que iluminaba su rostro, contó cómo Serena, a su vez, lo sorprende con detalles igual de significativos, como dejarle notas de amor escondidas en lugares inesperados, o planear escapadas improvisadas. Pequeños momentos robados al tiempo solo para dedicarlo a estar juntos, a reconectar. Son estos gestos, estos actos de amor cotidiano, los que sin duda construyen una relación duradera, fuerte y a prueba de todo. Además, y esto es algo que nos llena de esperanza, también se atrevieron a hablar sobre el futuro. Si bien son prudentes y reservados, como es su naturaleza, dejaron entrever claramente que su relación va en serio, muy en serio, y que hay planes a largo plazo en el horizonte. No proporcionaron detalles específicos, claro está, tampoco se trata de arruinar todas las sorpresas maravillosas que el futuro les depara, pero la forma en que se miraban, esa complicidad silenciosa en sus respuestas, esa seguridad en sus miradas, dejaba absolutamente claro que están construyendo algo sólido, algo duradero, algo destinado a perdurar. Hablaron abiertamente de la posibilidad de formar una familia en el futuro, de seguir compartiendo sus vidas, sus éxitos, sus sueños y también sus desafíos, juntos. Lo que hizo esta entrevista tan excepcionalmente especial, lo que la elevó por encima de cualquier otra aparición pública, fue su autenticidad. No hubo poses forzadas, no hubo frases ensayadas para la prensa. Lo que vimos fue a Atai y a Serena en su estado más puro y genuino, dos personas profundamente enamoradas, maduras, que han encontrado en el otro a su compañero de vida, su confidente y su alma gemela.
La entrevista fue un recordatorio poderoso de que, detrás de los personajes que interpretan en la pantalla, detrás de la fama y el estrellato, existen personas reales con sentimientos verdaderos, con sueños palpables y aspiraciones profundas. Y que el amor, cuando es genuino, sincero y mutuo, tiene la increíble capacidad de superar cualquier obstáculo, de trascender cualquier barrera. Para mí, como fan devoto de ambos, ha sido un regalo inmenso, un privilegio absoluto poder ser testigo de esta faceta suya tan íntima y personal. Verlos tan felices, tan seguros de su amor, es no solo reconfortante, sino profundamente inspirador. Nos demuestran que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una realidad posible, una realidad que se construye con tiempo, con esfuerzo constante, con respeto mutuo y sobre todo con una dosis inmensa de amor. Han trascendido la pantalla, pasando de ser nuestros personajes favoritos a convertirse en un referente, en un ejemplo inspirador de lo que significa amar y ser amado de verdad. Es una lección de vida invaluable, una confirmación rotunda de que cuando encuentras a la persona correcta, a tu complemento perfecto, todo en la vida fluye de una manera mágica y maravillosa. Así que, en resumen, mis queridos amigos, hemos sido testigos de una revelación verdaderamente increíble. Aatai y Serinei no solo nos han confesado la historia de su amor, sino que nos han mostrado la belleza intrínseca de una relación construida sobre los pilares sólidos del respeto mutuo, la admiración profunda y un cariño que traspasa las palabras. Han compartido con nosotros sus inicios, sus desafíos más íntimos, sus momentos más tiernos y sus esperanzas más anheladas para el futuro. Han demostrado ante millones de ojos que a pesar de la fama incesante y la presión mediática constante, el amor auténtico puede florecer, crecer y perdurar. Han pasado de ser estrellas indiscutibles de la televisión a convertirse en un faro de esperanza, en un modelo de lo que significa amar plenamente y ser amado con la misma intensidad. Y lo han hecho con una naturalidad pasmosa y una honestidad que deja una huella imborrable en nuestros corazones. Muchísimas gracias por acompañarme en este apasionante recorrido por la entrevista de Aatai y Serinei. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de cada detalle, de cada confidencia, tanto como yo lo he hecho. Me encantaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre esta increíble pareja, sobre su historia de amor que ahora conocemos más a fondo. Los shippeaban desde sus días en Medcezir. Les ha sorprendido la profundidad y la sinceridad de sus confesiones. Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Leo absolutamente cada uno de ellos y créanme, disfruto enormemente interactuar con todos ustedes, escuchar sus voces y compartir esta pasión por el entretenimiento. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si esta revelación les ha conmovido tanto como a mí y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y los contenidos más jugosos del apasionante mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fervientes fans de Aatai y Serinei. Y si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más emociones. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y hasta la próxima.